Hola, queridos estudiantes. Ahora estamos ya en tierra derecha, entrando al Evangelio de Lucas, y queremos en este video corto detenernos en el capítulo 1, en algunas cosas importantes. Una de ellas tiene que ver con cómo considerar Lucas y Hechos. Lucas es un libro largo, Hechos también, y algunos piensan que Lucas y Hechos son dos libros escritos por la misma persona, pero que no tienen relación entre ellos. Otros, entre los que me encuentro yo, pensamos un poco diferente. Pensamos que Lucas intencionalmente escribía sus dos obras, Lucas y Hechos, con las dos obras en mente. O sea, él quería desde un comienzo contar las cosas que entre ellos fueron ciertísimas, como comienza el capítulo 1, pero teniendo en vista el desarrollo actual de la iglesia. Recuerden que Lucas se había convertido el Señor en algún punto del ministerio del apóstol Pablo, y él ahora está tratando de contar cómo se ha desarrollado la iglesia, pero la iglesia no parte sin Cristo. Por eso es que Jesús es fundamental, y en el primer tomo entonces Lucas va a desarrollar cómo es que Jesús sienta las bases de la iglesia y cómo en el libro de Hechos se desarrolla el proyecto de Jesús a través de estas personas que fueron llevando las buenas nuevas del reino de Dios por todos lados. Así que a medida que vamos avanzando, vamos a ir enfatizando eso, cómo Lucas va conectando los temas o cómo siembra las ideas en Lucas y luego las expande en el libro de Hechos. En el capítulo 1, Lucas comienza con un saludo, en versículos 1 al 4, donde nos cuenta qué es lo que busca él hacer con su libro. Desde el mero inicio, él tiene en su agenda explicarle a un creyente que se llama Teófilo, que no sabemos quién es ni de dónde era, las cosas que han sido ciertísimas en medio de ellos. Ahora, el orden que él menciona aquí no es un orden cronológico exactamente, sino un orden teológico. Él va a ordenar el material a lo largo del libro, como ustedes han podido ver en las lecturas de introducción, de manera tal que va a ir dibujando la escena. Primero va a ubicar lo que vamos a ver ahora en el capítulo 1 y también en el capítulo 2, es que él va a dibujar al precursor del Mesías y al Mesías. Y lo va a ir alternando. En el capítulo 1, el capítulo 2 y luego en el capítulo 3 y capítulo 4 vamos a observar el mismo patrón. Lucas está tomando el concepto del precursor del Mesías, el que iba a preparar el camino del Señor, Juan el Bautista. Entonces va a tener ese movimiento, y entre los dos personajes, el precursor, Juan el Bautista, y el Mesías, el Señor Jesús, va a ir construyendo estos capítulos. La estructura entonces tiene los personajes, pero además también tiene geografía. Van a notar ustedes en sus lecturas que Lucas ubica al precursor primero en Jerusalén, y de Jerusalén lo va a mover al desierto. ¿Por qué al desierto? Porque es ahí donde el precursor prepararía el camino del Señor, en la profecía de Isaías y también en Malaquías y otros textos que van a citar los autores del Nuevo Testamento para referirse al ministerio de Juan el Bautista. De Jerusalén al desierto. En el caso del Mesías, por el contrario, los movimientos van de Galilea a Jerusalén. De Galilea a Jerusalén. María está en Galilea y con José van a ir a Jerusalén. María está en Galilea y va a ir a visitar a su pariente en Jerusalén. María está con José en Galilea y van a ir a Jerusalén a presentar al niño. Están en Galilea y van a ir a Jerusalén con Jesús de 12 años. ¿Sí? Ese movimiento Galilea a Jerusalén es el que va a seguir luego Lucas en el Evangelio. Él va a mostrar que Jesús comienza su ministerio en Galilea, es la primera sección del ministerio de Jesús, y luego comienza su viaje hacia Jerusalén. La parte más importante, más grande, del segmento más largo del libro, es ese viaje hacia Jerusalén, como vamos a ver en las próximas semanas.
Y al llegar a Jerusalén, el Señor comienza su éxodo, su salida hacia la muerte y resurrección. Entonces, estos movimientos geográficos son movimientos teológicos para Lucas, porque vemos en los otros evangelios que Jesús va y viene de Galilea a Jerusalén en numerosas ocasiones, como refleja el evangelio de Juan, pero en Lucas no, en Lucas intencionalmente él va a hacer eso, de tal suerte que Jesús se mueve de Galilea hacia Jerusalén. Y también el precursor aparece y luego el Mesías, aparece y luego el Mesías. Ese patrón también lo vamos a observar en el ministerio, porque en el capítulo 3 vamos a ver con el precursor que él hace su ministerio y luego desaparece de la escena. Vamos a notar eso en la siguiente unidad. Ahora, volviendo al capítulo 1, tenemos varias cosas aquí que mencionar. En el capítulo 1 tenemos el anuncio del precursor. Comienza los versículos 5 al 25 del capítulo 1 con el anuncio del precursor. El precursor es importante porque irrumpe en la historia de la salvación. Así que por eso aparece un ángel. Al principio no se menciona el nombre del ángel, sino hasta que Zacarías muestra su incredulidad, el ángel revela su nombre y es el ángel Gabriel. Es uno de los dos ángeles mencionados en el libro de Daniel que desempeñan una función importante escatológica y ahora está irrumpiendo en la historia de la salvación. Dios en la historia de la humanidad irrumpe y los personajes estos lo acompañan. Gabriel es mencionado en el libro de Lucas. ¿Recuerdan? Gabriel conversa con Zacarías, Zacarías duda del evento y él le dice que en la misión de su hijo iba a ser hacer volver los corazones de los padres a los hijos y a los desobedientes a una actitud de los justos, a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Esa es la labor del precursor, preparar un pueblo bien dispuesto. Y ese concepto de preparar un pueblo bien dispuesto del precursor lo vamos a ver repetido también en los 12, en los 70 que el Señor va a enviar, y luego en el libro de Hechos con nosotros, los creyentes. Somos precursores del Mesías. Esta vez a nosotros nos va a tocar ser precursores de su segunda venida. Pero el Mesías está por aparecer y el precursor tiene esa función, preparar un pueblo bien dispuesto. Luego del evento de Zacarías, el segundo evento que se menciona, como vamos viendo la alternancia, ahora es el anuncio, pero del nacimiento del Mesías a María, esta jovencita de unos 15 años o 14 por ahí, que está desposada en el proceso de casarse con José y se aparece el ángel y le dice el ángel que va a tener un hijo. Y vean, le describe al niño con 7 características que son súper importantes. El versículo 32 dice que le va a poner por nombre Jesús y el 32 dice: este será grande, será llamado Hijo del Altísimo y el Señor Dios le dará el reino del trono. Y el Señor Dios le dará el trono de su padre David y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Si ustedes cuentan esas cosas, tenemos será grande, Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Y su nombre, Jesús. ¿Sí? Y ahora en el versículo 35 se agrega además que el Espíritu Santo vendrá sobre ella y el poder del Altísimo la cubriría con su sombra. Por eso lo santo que nacería sería llamado Hijo de Dios. Características mesiánicas súper importantes destacadas ahí. ¿Qué actitud tiene María respecto al anuncio? Total fe. Ella dice, pues no entiendo qué está pasando, pero si tú lo dices, yo creo y démosle. ¿Sí? Iba a representar una situación socialmente muy costosa para ella, pero ella estaba dispuesta. A diferencia de Zacarías, que Zacarías dice, pero ¿cómo puede ser? Si yo ya soy mayor y mi esposa también. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Sí? Los contrastes. En la siguiente sección, María va de nuevo de Galilea a Jerusalén. Va a visitar a su pariente, Elizabeth,
Elizabeth. Y entonces en ese ambiente ella es recibida por Elizabeth. Elizabeth es llena del Espíritu Santo, es otro tema que vamos a ir conversando. Y luego entonces profiere estas palabras preciosas del Magnificat, donde ella reconoce en este cántico del versículo 46 al 55 su esperanza mesiánica. Ella reconoce que Jesús vendría a ser ese brazo de Dios que traería libertad a las personas. Claro, uno lee el Magnificat y tiene un fuerte contenido político. Ella está esperando la vindicación de liberación de Israel, no simplemente un salvador que va a ganar almas para llevarlas al cielo, sino alguien que va a cambiar el estatus de la nación, alguien que finalmente va a vencer, que va a traer de nuevo el honor y la vindicación de los pobres, porque los ricos los han oprimido. ¿Sí? Es parte de esa esperanza mesiánica que se va a ver reflejada a lo largo del Evangelio también. El Señor Jesús ha venido a traer libertad, ha venido a dar esperanza a los pobres. Y eso una y otra vez va a ir apareciendo en el discurso. También, luego de los dos anuncios, vienen los dos nacimientos. El primer nacimiento aparece en el capítulo 1, el nacimiento de Juan el Bautista. Juan nace, recuerdan, Zacarías está mudo, la gente no logra entender por qué le van a poner Juan si no hay nadie con ese nombre en su familia. Y en ese momento Zacarías recobra la voz y él cuenta a las personas el asunto y alaba a Dios. Y es en esa situación que él, lleno del Espíritu Santo, profetiza. Y en su profecía, el cántico de Zacarías, que va del versículo 68 al 79, él va a reflejar quién es el Mesías, del versículo 68 al 75, y la función de su hijo, el precursor, versículo 76 al 79. Hay un montón de cosas que se ven en este cántico que no nos da tiempo de entrar, pero solo les dejo esta cápsula. El Señor quiere darles su fuerza, quiere darles su libertad. Y esa función es la que va a desarrollar el Mesías. El Mesías va a traer salvación a su pueblo. ¿Sí? Es en la casa de David, su siervo, versículo 69. El versículo 72, para mostrar misericordia a nuestros padres. También en versículo 77, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que la aurora nos visitará. Así que esa es la función del Mesías. El Mesías viene representando a Dios para traer salvación. Pero en ese traer salvación, el pacto davídico se vuelve muy importante. Y también, ya lo hemos visto con la casa de David, su siervo, por ejemplo, versículo 69. O el pacto de Dios con Abraham, el versículo 72, para mostrar misericordia a nuestros padres y para recordar su santo pacto, el juramento que hizo a nuestro padre Abraham, el versículo 73. Pero no solo esos pactos están ahí involucrados, también está el nuevo pacto, que vamos a ir viendo mucho más detalles porque es céntrico. Para Lucas el tema del nuevo pacto es central. Él va a construir su evangelio en torno al concepto nuevo pacto. Por eso la presencia del Espíritu Santo es importante en Lucas. Y sin duda en Hechos también. Lucas va a irrumpir con ese tema ahí. Y el nuevo pacto se ve reflejado, por ejemplo, aquí en el versículo 77, para dar a su pueblo el conocimiento de la salvación por el perdón de pecados. Ustedes pueden ver en las notas, ahí explico un poquito más de detalle, la conexión de esas frases con el nuevo pacto. Así termina el nuevo pacto. Así que es parte importante de eso. Y también el lenguaje de luz y tinieblas, el versículo 79 evoca el tema de nueva creación, otro tema importante en el Antiguo Testamento que aflora aquí, y habla también del segundo éxodo, del Mesías trayendo a su pueblo a Sion. Miren, qué tremendos temas en tan poquito espacio. Pero ahí están, el precursor y el Mesías. Los dos
desempeñando cada uno sus funciones, pero ambos comenzando a mostrar que ha irrumpido en la historia de la humanidad el plan de Dios en la historia de la salvación, trayendo al Mesías, sí, al precursor del Mesías, que prepara el camino.